Tras la aparición de los cuerpos de Rosario y Valeriano, las autoridades parecen, ahora sí, tomarse en serio la desaparición de la tercera adolescente, Pilar, ya que empiezan a intuir que ha podido correr el mismo final que sus otros compañeros. El 8 de abril de aquel 1989, la Guardia Civil despliega un amplio dispositivo para rastrear la zona por donde se intuye pueden estar los restos de la chica. Comienzan la búsqueda por los alrededores de donde han aparecido los dos primeros cuerpos, en la partida de Cuerna del término municipal de Macastre. Y es, en este punto, donde sucede otra de esas cosas inexplicables en esta investigación. A escasos 4 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Valeriano, aparece un pico con unos pelos de color rojizo adheridos en uno de sus extremos. ¿Cómo es posible que este elemento aparezca a tan corta distancia de donde se acababa de hallar un cadáver? ¿Cómo fue la inspección ocular llevada a cabo por las autoridades para que se les pasase algo de tal importancia? Otra pieza más que no encaja en este rompecabezas. Si ese elemento se encontraba allí cuando el cuerpo sin vida de Valeriano fue descubierto, esto no denota más que desidia por parte de los investigadores. Y si no se encontraba y fue depositado después, implica directamente a una tercera persona. Sea como fuere, no deja de ser peculiar la aparición del citado objeto. Quiero destacar en este punto que tras los análisis realizados a los pelos encontrados en el pico, se determinó que eran de origen animal. La búsqueda continuó por todas las parcelas y campos de los alrededores, empleando para tal fin hasta perros especializados en la localización de personas, pero el cuerpo de Pilar seguía sin aparecer. El equipo de buceadores de la Guardia Civil rastreó el pantano de Forata, que se encontraba a unos 10 kilómetros de donde habían sido localizados los otros cuerpos, pero todo este trabajo resultó infructuoso y no dio resultado ninguno. No había ni rastro de la chica, nada, ningún indicio, ninguna pista que hiciese sospechar dónde podía encontrarse. El 12 de abril es citada a dependencias de la Guardia Civil María Luisa Barriga y María Martina, madre y hermana de Pilar. Los agentes le mostraron una foto que tenían de Pilar y ellas la reconocieron como tal, aunque indicaron que ya no llevaba el pelo de esa manera. Ahora lo tenía más largo, el flequillo peinado hacia adelante, la parte de arriba peinada de punta y en los laterales casi rapado, al estilo punky. Preguntadas por sus condiciones físicas, estas indicaron que era de complexión delgada, de 1,50 a 1,55 metros aproximadamente. Los agentes, al igual que hicieron con la familia de Valeriano, le preguntaron si tenía alguna cosa particular, como tatuajes, marcas de nacimiento, etc. A lo que sus familiares contestaron que poseía unas cicatrices en el muslo izquierdo producidas por un accidente con unos cristales. Comentan que la última vez que vieron a su hija y hermana fue el sábado 14 de enero de aquel 1989 y que estaba junto a Rosario, que se había quedado la noche anterior a dormir en su casa, que le indicó que irían a esperar a Valeriano y que una vez se marcharon no volvieron a verla nunca más. Según declaran, dicen que el día de su desaparición vestía pantalones de tela con rayas grises y negras, jersey de lana color gris con una cremallera horizontal, debajo una camiseta negra de manga corta y en los pies unas zapatillas deportivas. Llevaba 2 mochilas, una de tela colgada a la espalda y otra de color negra en la cual metió ropa interior que era propiedad de su hermana Martina, un sujetador blanco y unas bragas también blancas con estampado de flores. Rosa llevaba una bolsa con asas de plástico rojo con rayas claras, en la que portaba un neceser con pintauñas, pintalabios, colonia, etc. La hermana de Pilar indica que ese mismo día ella le regaló a su hermana una cartera de la Pantera Rosa. Recordemos que esa cartera fue encontrada entre los objetos que portaba el cuerpo de Valeriano. ¿Qué hacía el chico con algo tan personal como la cartera de Pilar? ¿Por qué se la estaría custodiando? Preguntadas por los agentes a si conocían dónde se dirigía su hija y hermana, estas contestan que les dijo que había alquilado una casa de un tal Farino. Dicha casa estaba situada en Catadau, cerca de la cooperativa de vinos y frente a la piscina municipal del pueblo. Martina, antes de terminar su declaración, indicó que escuchó una conversación entre su hermana y Rosa en la cual Rosa le comentaba el miedo que tenía por las amenazas de un grupo de chicos. Estas amenazas eran consecuencia de un arresto de estos por parte de la policía, tras el atraco a un chalet en la localidad de Burjasot. Ellos sospechaban que Rosa fue quien terminó delatándolos y desde entonces se la tenían jurada, por lo que necesitaba perderse durante un tiempo. Tras esto, todo seguía exactamente igual. El cuerpo de Rosa seguía sin aparecer. No había ni rastro de la chica, nada. Hasta que el 26 de mayo de 1989, sobre las 11:30 de la mañana, un grupo de 4 niños que se encontraban jugando en las inmediaciones
de un canal de riego en la partida de Calauet, en el término municipal de Turís, se acercaron a una de las tuberías de dicho canal, tubería de una anchura considerable, con 1,5 metros aproximadamente de diámetro y custodiada por una verja que había que levantar para adentrarse en ella. No se sabe qué impulsó a los chicos a realizar tal acción y penetrar en dicha tubería, pero lo cierto es que iban provistos de linternas, por lo que nos hace pensar que entrar en esa boca de riego era algo planeado con antelación. Cuando llevaban como unos 100 metros caminando a oscuras, solo iluminado con la luz de sus linternas, vislumbraron lo que parecía un bulto tirado en el suelo. Al acercarse, el hedor que estos restos desprendían era nauseabundo. Al iluminar el citado bulto, vieron lo que parecía ser una cabeza humana y parte del cuerpo. El susto fue tal que los chicos salieron corriendo como alma que lleva el diablo de aquella tubería y pusieron rumbo al cuartel de la Guardia Civil para dar parte, cuartel en el que vivía uno de ellos ya que era hijo de uno de los guardias. Tras las declaraciones de los chicos, la Guardia Civil se persona en la citada boca de riego y a las 6 de aquel día, junto con el secretario judicial, el médico forense y el juez, se procede al levantamiento del cadáver. En el atestado se determina que el cuerpo se encuentra boca arriba, con la cabeza desprendida del cuerpo posiblemente por la putrefacción, aún con algo de cabello. Esta se encuentra girada hacia su izquierda. El rostro está totalmente irreconocible por las diversas lesiones que presenta. El cuerpo se encuentra en estado avanzado de descomposición. A dicho cuerpo le falta la pantorrilla y el pie derecho, el cual se encuentra seccionado pocos centímetros por debajo de la rodilla. También falta la mano izquierda. La mano derecha se encuentra separada del brazo, posiblemente por la acción de la putrefacción. El cadáver lleva un jersey de lana color lila con cremallera frontal y cuello alto. Las mangas se presentan arremangadas y la cremallera abierta totalmente. Bajo el jersey llevaba dos camisetas, una de ellas azul y sobre un fondo claro un estampado con rollos de celuloide en los cuales había en uno un saxofonista, bajo este una mujer de perfil y en el otro un policía. La otra camisa era de color oscuro con una franja horizontal de color azul verdoso a la altura del pecho y el logotipo de un jinete montado a caballo jugando al polo de color rojo y la inscripción Royal Country of Berkshire Polo School. En el pie izquierdo llevaba un calcetín de lana también doblado sobre sí mismo, de color rojo. Alrededor del cuerpo se encuentra en gran cantidad de barro. Al extraer dicho cuerpo de la boca de riego, se hallan bajo este unas bragas de color negro y una funda de machete también de color oscuro. Vamos a realizar un alto en este punto para comentar una cosa que sucedió semanas antes de la aparición de Pilar y que, visto ahora con retrospectiva, puede llamar mucho la atención. En los años 90 existía un teléfono en Valencia llamado comúnmente como el teléfono de la droga, al cual los ciudadanos podían llamar para denunciar actos relacionados con estupefacientes. Pues bien, en dicho teléfono, y como he comentado semanas antes de la aparición de los restos de la tercera adolescente, se recibe una llamada la cual indica que Pilar, la chica que falta por aparecer, se encontraba muerta en la boca de riego en la cual después apareció. En esta llamada también se inculpó a alguien de dicho crimen. La cuestión es que esta llamada fue puesta a disposición de la Policía Nacional y no de la Guardia Civil, que era en ese momento la encargada del caso de los adolescentes desaparecidos. Aclaremos una cosa, para todo aquel que no lo sepa o que no sea de España, en este país existen varios cuerpos que pueden, dependiendo del territorio en el que se ejecute un crimen, ser los encargados de la investigación del mismo. Estos cuerpos pueden ser Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, etc. El gran problema radica en la poca información que comparten entre ellos y en lo celosos que son para que con sus investigaciones, con el fin de no ser pisados por el otro cuerpo. Una circunstancia que poco a poco parece que se va mejorando, sobre todo entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pues bien, esta llamada pasó inadvertida y de las pocas indagaciones o investigaciones que se hicieron sobre ella no se sacó absolutamente nada. ¿Cómo no se puede sacar nada de una llamada que daba el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo días después? ¿Qué pasó con la persona a la cual se acusaba como autor del crimen? Aun no siendo este el culpable o no teniendo nada que ver, quedaba claro que alguien próximo o de su entorno tenía claras intenciones de implicarlo en algo que solo esa persona que había llamado tenía constancia de que había sucedido. Otra incógnita más para el rompecabezas de Macastre.
Pero sigamos con otra cosa que cuanto menos resulta muy rocambolesca. Sin adelantar nada de las autopsias, ya que estas las detallaremos en el próximo capítulo, voy a comentar un suceso que resulta cuanto menos muy escabroso y que deja ver que al menos en el caso de Pilar, su muerte no fue de forma accidental y que tras esto hay alguien más implicado. Cuando el cuerpo es llevado al Instituto Anatómico Forense, se percatan de que le falta la pantorrilla y el pie derecho, y alguien recuerda que el día 27 de enero de 1989, 8 días después de la aparición del cuerpo de Rosario, una señora llamada María Teresa iba de camino a casa de su madre, la cual vivía en la calle Alcácer de Valencia, a dejar a sus hijos la noche del citado día. Sobre las 9:50, su madre, mientras se encontraba en el balcón de su domicilio esperando a que llegase, observó como un turismo pequeño de color blanco se paraba junto a unos locales comerciales en la zona baja de un edificio. Entonces observó como un hombre se bajó del vehículo y dejó junto a la puerta de uno de esos locales un bulto. No le dio mayor importancia. Fue sobre las 11 de la noche cuando venía de casa de su hija tras dejar a sus nietos y al pasar por el local donde habían depositado el citado bulto, local que era una agencia de transportes, al acercarse vio lo que le parecía un pie con su pantorrilla. En un primer momento dice que pensó que se trataba del pie de un maniquí, pero al observarlo más de cerca y ver que aún le goteaba sangre, fue cuando se dio cuenta de que se trataba de un pie humano. Entonces corre hasta un bar próximo y desde allí llaman a la policía. Hay una cosa que quiero indicar. He leído y escuchado en algunas entrevistas que cuando María Teresa descubre el citado pie y se da cuenta de que es humano, en ese momento un coche aparcado cerca de ella prende las luces y sale a toda velocidad, por lo que el citado vehículo estaba esperando a que alguien descubriese este macabro presente. Como he comentado, no puedo verificar la autenticidad de esto último, pero quería mencionarlo porque es algo que se cita en muchas de las fuentes consultadas. Pues bien, como iba diciendo, alguien en el Instituto Anatómico Forense recuerda este hecho, por lo que se procede a comprobar si dicho pie, que aún conservan, pertenece al cuerpo aparecido en la boca de Riego. Tras llevarlo y hacerlo encajar con el cadáver, se descubre que sí, que esa pantorrilla y ese pie son de ese mismo cuerpo. Tras examinar la forma en la que fue amputado, se descubre que dicha amputación ha sido realizada con una sierra mecánica, por lo que quedaba absolutamente claro y sin ningún género de dudas que, a diferencia de los otros dos adolescentes, el cuerpo de Pilar presentaba signos evidentes de que una tercera persona había actuado sobre él. Cabe destacar que no solo era la amputación del pie lo que indicaba esto, sino que también el rostro de la chica había sido mutilado de tal forma que resultaba irreconocible, y que dicha mutilación había sido hecha adrede y no por acción de la putrefacción. A todo esto hay que añadir que el cuerpo de Pilar se encontró a unos 25 o 30 kilómetros de distancia de donde se encontraban sus amigos, por lo que alguien tuvo que llevársela viva o muerta. Tras la aparición de dicho cuerpo, se llamó a los familiares para que reconociesen el cadáver. Primero, se procedió, como es habitual, a mostrarle la ropa y los objetos personales que éste poseía, pero dichos familiares negaron que esos objetos o ropas fuesen de su hija o hermana. No reconocieron nada, así que no hubo más remedio que intentar reconocer el cuerpo, cosa que se evitaba, y más en este tipo de circunstancias en las que se encuentra en un estado tan avanzado de descomposición. Pero se determinó que era la única manera de terminar por identificar a Pilar, aunque tras esto los familiares volvieron a negar que esta fuese la chica encontrada en la tubería. Hicieron hincapié en que este no tenía las cicatrices que Pilar presentaba en el muslo derecho, a causa de su accidente con los vidrios anteriormente citados. Aún así, la no identificación por parte de los familiares se achacó al shock de estos por la presión del momento. Es cierto que muchos familiares al pasar por este proceso son incapaces de digerir o aceptar que la persona fallecida sea su hija o hermana, pero ¿sería este uno de esos casos o realmente no era Pilar la que se dio por muerta y encontrada en la boca de Riego? Tras repasar los agentes los expedientes de las personas desaparecidas en la zona con características similares a la aparecida, terminaron por dictaminar que se trataba de Pilar. Ahora ya teníamos los cuerpos de los tres adolescentes, de los que no se sabía en un primer momento ni que hubiesen desaparecido. Si la aparición de los dos primeros hicieron tomar a las autoridades una línea de investigación encaminada a las muertes accidentales y causadas por el consumo de algún estupefaciente o sustancia tóxica, la aparición de este tercero hacían tambalearse los cimientos de la citada investigación, dejando bien claro que los chicos no estaban solos aquella noche.
que una o varias personas tuvieron que trasladar a Pilar, que por algún motivo amputaron y dejaron un pie a las puertas de un local en la calle Alcácer de Valencia, y que además hubo una llamada implicando a alguien y dando los datos exactos de donde se encontraba dicho cuerpo. Por lo tanto, la duda de qué pasó aquella noche en la caseta del Mestre, en la partida de Cuerna de Macastre, ahora tomaba un matiz mucho más intrigante, oscuro y tétrico.